En un operativo sin precedentes, la Armada Nacional decomisa 14 toneladas de droga en aguas internacionales. Hay 11 detenidos, ya les contamos los detalles. Saludos a a 14 toneladas de cocaína fueron decomisadas por la Armada del Ecuador en aguas internacionales, mientras la policía también incautó 1 tonelada en Manta. Veamos las imágenes. Ellos serían los detenidos en alta mar durante 5 operaciones marítimas ejecutadas en las últimas semanas por unidades guardacostas del Ecuador y Estados Unidos. Los capturados transportaban cerca de 14 toneladas de droga. Se tiene entendido que de las 11 personas de nacionalidad ecuatoriana, 8 tienen registros como diferentes tipos de pescador artesanal. Otras 3 personas no se encuentran en nuestros registros, por lo que se consideraría que son personas ajenas a la actividad marítima normalmente. Una parte del cargamento ilícito fue trasladado hasta el puerto de Manta, provincia de Manabí. Allí, los implicados y la droga quedaron en manos de la Policía Nacional y la Fiscalía, autoridades encargadas de continuar con las investigaciones. En esta ocasión, cerca de 40 kilos aproximadamente, que son pruebas testigo para correlacionar con el hecho que se va a investigar. La fiscal encargada en Manta señaló que una vez que se confirme el tipo específico de droga, se informará oficialmente. Asimismo, advirtió que, por tratarse de un caso de tráfico internacional, los detenidos podrán enfrentar prisión durante muchos años. Al hablar de tráfico de sustancias, estamos hablando a gran escala y por ende son unidades de la ciudad de Quito quienes harán correspondiente el procedimiento para judicializar la misma. Por su parte, el comandante de la policía indicó que, aunque se trata de 5 operativos distintos, todos fueron ejecutados en aguas internacionales y que ya ha iniciado el proceso de investigación, considerando que los ciudadanos ecuatorianos detenidos provienen de diferentes ciudades del país. Las autoridades señalaron que el cargamento tendría un valor estimado de 560 millones de dólares en el mercado europeo. Esta acción representa un duro golpe a la economía del narcoterrorismo. La Policía Nacional del Ecuador asestó un nuevo golpe al narcotráfico con la incautación de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína durante un operativo ejecutado en el sector San Lorenzo, en el cantón Manta. Se obtuvo varias caletas que seguirían siendo utilizadas para el almacenamiento de la droga, para posterior, mediante lanchas rápidas, salir hacia aguas abiertas y obviamente estas sustancias sujetas a fiscalización salen al mercado internacional. Durante la intervención fueron detenidas 6 personas, entre ellas una mujer presuntamente vinculada a una estructura narcodelictiva que operaba en la provincia. Según las autoridades, la organización se dedicaba al acopio, camuflaje y envío de grandes cantidades de alcaloide hacia mercados internacionales. Los ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana: Pascual L.A., de 36 años, Justin R.P., de 20 años, Jofre R.C., de 44 años, Luis P.R., de 39 años, Delis P.C., de 33 años y David R.P., ecuatoriano, de 21 años. Todos ellos son residentes de esta localidad de San Lorenzo, provincia de Manabí. La droga estaba oculta en 38 sacos de yute, almacenados en bodegas modificadas especialmente para este tipo de operaciones ilícitas. Entre las evidencias constan: clorhidrato de cocaína, 1.340 bloques, con un peso aproximado de 1 tonelada, 300 kilogramos. Número de dosis que representaría esta incautación: 13.400.000 dosis. Y el valor considerado en el mercado internacional es de $2.957.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Las autoridades no descartan conexiones internacionales y han señalado que las indagaciones continúan para identificar a los posibles involucrados. Más de 10 presuntos extorsionadores fueron capturados durante un operativo policial ejecutado en Portoviejo.
Durante la intervención, los agentes incautaron diversas evidencias, entre ellas arma de fuego, una escopeta y varios tacos de dinamita. Según el reporte policial, los detenidos serían parte de un grupo delictivo que se dedicaba a visitar locales comerciales en distintos sectores de la ciudad, donde amenazaban a los propietarios para exigir dinero a cambio de protección. Estos individuos se dedicaban a la cobranza de los préstamos ilegales aquí en la ciudad de Puerto Viejo, y también a la extorsión de los comerciantes y de varios habitantes, no solo de la ciudad de Puerto Viejo, sino de Manta y de toda la provincia. Las autoridades informaron que este grupo habría estado operando desde hace varias semanas, generando temor entre los ciudadanos y comerciantes de Puerto Viejo. Tenían el conocimiento que se reunían varias personas y planificaban diversos actos ilícitos. Ya en el lugar se logra la aprehensión de 12 personas de varias nacionalidades, colombiana, venezolanas y ecuatorianos. Los aprehendidos, junto al material decomisado, fueron trasladados hasta el centro de detención del Comando de la Policía Nacional, donde quedarán a la espera de la audiencia de flagrancia. Este operativo forma parte de las acciones emprendidas para combatir la delincuencia organizada en la provincia de Manabí. Capturaron a 2 sujetos con droga y un arma de fuego en el norte de Guayaquil. Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales. Uno de los sujetos fue aprehendido en la avenida José Luis Tamayo, donde lo sorprendieron en un vehículo armado con un revólver con el que al parecer se aprestaba a cometer algún hecho violento en la zona. En el caso del detenido de armas de fuego, él se encontraba en actitud sospechosa. En el momento en que se le hace el registro y la verificación, justamente en el interior del vehículo se le encuentra portando el arma de fuego con los 6 cartuchos. El otro sujeto fue capturado en el sector de Los Rosales, donde lo sorprendieron expendiendo sustancias prohibidas. El presunto microtraficante tenía en su poder varias dosis de cocaína y marihuana, así como otras evidencias del microtráfico. Se encontraba circulando en un barrio del sector de Samanes, asimismo en actitud sospechosa. En el momento en que se le hace la verificación o el registro corporal, se le encuentra los 21 paquetes con sustancias presumiblemente sujetas a fiscalización y el dinero en efectivo. Son resultados de los patrullajes policiales que se ejecutan en diferentes sectores del distrito Florida, en el norte de Guayaquil, para garantizar la seguridad ciudadana. Así es, colaboración de la ciudadanía, el trabajo mancomunado, por eso es que también Policía Comunitaria actúa mucho en esto. Y justamente la capacitación y socialización de la Policía Nacional en cada uno de los circuitos es importante. ¿Para qué? Para que la información de la comunidad ayude a la identificación de los sujetos en estado o en actitud sospechosa. Durante el fin de semana, la policía del distrito Florida Norte ha capturado al menos a 5 personas, decomisaron 2 armas de fuego, también recuperaron 3 carros y una motocicleta que estaban reportados como robados. La UNACE capturó a 6 presuntos secuestradores de una ciudadana, a quien la ultrajaron y arrebataron sus propiedades hace 2 años. El secuestro ocurrió el 30 de junio del año 2023 en el cantón Sangolquí, provincia de Pichincha, donde 8 delincuentes fingieron un operativo policial e ingresaron a la casa de la mujer de nacionalidad venezolana y luego de atar y drogar a su esposo, un militar ecuatoriano, se la llevaron en un vehículo. La mujer estuvo secuestrada al menos 5 semanas, tiempo en el cual abusaron sexualmente de ella, le cercenaron un dedo y grabaron videos que enviaron a su esposo para obligarlo a traspasar propiedades y vehículos a nombre de los delincuentes. Este secuestro habría sido planificado por los delincuentes con la complicidad de una sobrina de la señora y su novio, quienes habrían facilitado el acceso al domicilio de la víctima. La mujer logró escapar en Santo Domingo de los Áchilas, por lo que de inmediato puso la denuncia correspondiente, lo que permitió a la UNACE ejecutar una investigación minuciosa durante casi 2 años, hasta que la madrugada de este martes 22 de julio allanaron varios domicilios en las provincias de Chimborazo, El Oro, Loja, Los Ríos, Guayas y Pichincha, logrando la captura de 6 involucrados en el secuestro, entre ellos una fémina. 2 de los detenidos ya registraban antecedentes penales por robo y por asesinato.
Los 6 fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Durante la Operación Libertad 563, ejecutada con apoyo de efectivos del GIR, del GOE, del GEMA, Humo y Criminalística, los agentes de la UNACE decomisaron 2 armas de fuego, teléfonos celulares, así como también 12 documentos de las propiedades y vehículos que fueron arrebatados a la fuerza a la víctima y a su esposo. Santiago Díaz, quien era buscado por la justicia por presunta violación a una menor de edad, se entregó a las autoridades la tarde de este lunes en Quito. Santiago Díaz llegó escoltado por agentes de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General del Estado a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia. Fue formulado cargos por violación y se le dispuso prisión preventiva durante los próximos 60 días, que durará la instrucción fiscal en este caso. Al momento existen 25 elementos de convicción desde que se presentó la denuncia el 8 de julio del 2025 y eso han sido los elementos que ha aportado la Defensa y Fiscalía General del Estado para sustentar la prisión preventiva. El abogado de Díaz Azque señaló que él estará presto a colaborar con la justicia y que analizará junto a su cliente si podría iniciar una cooperación eficaz con la Fiscalía en otros casos. Señor Díaz, ¿puede colaborar con la justicia, doctor? Lo hizo. Justamente empezó presentándose voluntariamente de manera coordinada con Fiscalía. ¿Es una cooperación eficaz tal vez en otros procesos? Vamos a plantear, todavía no estamos discutiendo. Eso sería todo. La presunta violación a la infante se habría generado meses atrás. El padre de la menor fue quien interpuso la denuncia en contra del legislador expulsado de la Revolución Ciudadana, que conllevó a que se generen varios allanamientos, en donde se hallaron computadoras, 8 celulares y otros indicios que están bajo cadena de custodia para ser periciados y extraída su información. Esos teléfonos yo creo que tienen mucha información importante y bueno, yo creo que eso es parte de que ahora el asambleísta se encuentre en manos de la justicia. Eso yo creo que es fundamental y yo creo que va a querer cooperar. De los 25 elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, consta el testimonio anticipado de la menor, así también la versión de su padre y su madre, y la de su tía. De la misma manera se realizó una pericia ginecológica y los partes policiales de los allanamientos ejecutados a la casa del exlegislador. Adolfo Macías se declaró no culpable de 7 delitos por los cuales está siendo procesado ante la Corte de Brooklyn en Nueva York. Les contamos más detalles sobre el futuro judicial de este narcotraficante. El cabecilla de los choneros, José Adolfo Macías Villamar, enfrentó a la justicia norteamericana en su primera diligencia ante la Corte de Brooklyn. Alias Fito se declaró no culpable de 7 cargos por los cuales está siendo imputado en Norteamérica. Él permanecerá detenido en el Centro Metropolitano de Detención de esa ciudad, mientras continúa su proceso judicial. No solamente un caso de narcotráfico, la acusación formal también tiene cargos de armamento y en los Estados Unidos es posible en esta situación para el gobierno de obtener una sentencia de 40 años. La próxima audiencia ha sido fijada para el 19 de septiembre, como parte del proceso que enfrenta ante la justicia estadounidense. Alias Fito podría convertirse en una pieza clave, no solamente para investigaciones en los Estados Unidos, sino también para Ecuador, pues si llega a generar un acuerdo de cooperación con las autoridades norteamericanas, tendrá que entregar datos de quienes operaban junto a él. Yo veo que dentro de este proceso se van a tener siempre 2 repercusiones. Por un lado, él puede entregar información respecto, por ejemplo, del contacto en México o de las personas que le ayudaban, en este caso, en el tema del transporte de droga. Que se sepa todo, que sepan quiénes son los responsables de lo que ha ocurrido en el país en los últimos 15, 20 años. Que sepan quiénes están atrás de la delincuencia, quiénes están atrás trabajando con Fito, quiénes se beneficiaron de la economía de Fito y de su organización. Que no solamente serían personas, sino también empresas y hasta figuras políticas que pueden estar detrás del narcotráfico, así lo señalan analistas en seguridad. Fito tiene muchísimo que hablar, al igual que muchos otros que seguramente serán mencionados y que llevarán. Estados Unidos no solamente que quiere esa información, sino que ya la tiene y lo único que quiere es comprobar. Si José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se ve beneficiado en una reducción de su sentencia en los Estados Unidos, esto solo lo definirá el tiempo y la información que él pueda proporcionar a las autoridades norteamericanas para capturar a más personas.
El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es la nueva morada de alias Fito en Estados Unidos tras su extradición. Es una fortaleza de hormigón y acero en medio de Brooklyn. Aquí en el Centro de Detención Metropolitano es el nuevo hogar temporal de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros, extraditado y acusado por narcotráfico y tráfico de armas. Construida en 1994 con capacidad para 1000 presos, esta cárcel federal es considerada como una de las más duras de Estados Unidos. Actualmente aloja a más de 1,200 reos. Entre las paredes del MDC Brooklyn han permanecido algunos de los criminales más notorios del mundo: José El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y Genaro García Luna. A pesar de su historia de peligrosidad, en esta cárcel no se han registrado fugas exitosas. Su riguroso sistema de seguridad mantiene a raya cualquier intento de escape, siendo el único incidente registrado en un intento fallido en 2020. Fito, en contraste con los privilegios que tenía en la cárcel de Guayaquil, ahora enfrenta celdas diminutas con aislamiento total. Su caso está en manos de la juez Vera Escanlón, reconocida por manejar procesos internacionales de crimen organizado. Fue ella quien escuchó por primera vez a Fito en Estados Unidos, ordenando su detención en la cárcel de Brooklyn. Este caso es parte de la operación Take Black America, una iniciativa del Departamento de Justicia para eliminar carteles y organizaciones criminales transnacionales. Mientras espera la próxima audiencia prevista para el 19 de septiembre, Fito vivirá el mismo laberinto de concreto que sus ex socios del cártel de Sinaloa, atrapado entre estas paredes de la cárcel que muchos la catalogan como el infierno en la tierra. Y los juristas se pronuncian sobre lo que pasará con las condenas y procesos pendientes de alias Fito en Ecuador. La pena que Fito cumplirá en Estados Unidos sería el equivalente a cumplir las condenas que él tiene en Ecuador. El abogado penalista Julio César Cueva dio más detalles al respecto. La única diferencia es que la pena la está cumpliendo en otro país y en otra cárcel. Pero no es que se suspende el cumplimiento de la pena aquí. No, él ya estaba cumpliendo sus penas aquí. De tal manera que ese mismo tiempo concurre de manera igual tanto aquí como allá. En Estados Unidos se enfrenta varios cargos en su contra relacionados a delitos de tráfico de drogas y también de armas. En Ecuador, Fito cumplía condenas por tráfico, asesinato y delincuencia organizada. Y por estos, José Adolfo Macías Villamar cumplía una pena de más de 34 años. Para el jurista Carlos Luis Sánchez, ese tiempo podría sumarse al periodo en el que estaría preso en los Estados Unidos. Sin embargo, si Fito regresa al Ecuador, podría enfrentar otros cargos en los que aún no tiene condena, como el de haberse fugado de la cárcel. Sobre ese particular hay dos fenómenos, ¿no? Si el proceso penal ya está en una etapa en la que fue lo primero que conversamos hace un momento, en una etapa en la que hay un llamamiento a juicio, el proceso debe suspenderse. Pero si no está aún en etapa de juzgamiento, es decir, en investigación previa o en instrucción fiscal, el proceso puede continuar. El caso es inédito y un ejemplo de los cambios determinantes que hoy tiene el Ecuador contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen transnacional. Eso quedó muy claro en las declaraciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suín. Es una señal al mundo de que el Ecuador no es tierra fértil para la impunidad. Una señal de que nuestra justicia está de pie, una señal de que la cooperación internacional es real, firme y estratégica. Esta extradición afianza un modelo de colaboración judicial entre Ecuador y Estados Unidos, que seguirá fortaleciéndose. Es claro que estamos dando pasos firmes para desmontar las redes criminales del narcotráfico. La pena mínima que enfrentaría el narcotraficante ecuatoriano es de 20 años. Por ahora su defensa no ha visto las pruebas o evidencias en contra de Fito. Tampoco ha descartado el interés de negociar algún acuerdo de culpabilidad a favor de su cliente en los Estados Unidos.
El presidente de la República entregó vehículos y estructuras que permitirán una respuesta más rápida ante emergencias. Además, otorgó beneficios a las juntas de agua potable de Pichincha. Veamos. Cerca del mediodía, el presidente de la República llegó a la Escuela Superior de Policía. El mandatario entregó camionetas, camiones, estructuras de alojamiento provisional y otros bienes para la atención más rápida y eficaz de posibles emergencias en el país. Porque en cada emergencia hay una familia que no espera explicaciones, espera ayuda y en este gobierno la encuentra. Lo que otros no hicieron antes, lo estamos haciendo ahora. Es nuestra obligación estar preparados para atender a la ciudadanía ante cualquier amenaza que se nos presente. En su discurso, el mandatario explicó que la inversión era necesaria, sobre todo después de que el país sufrió lo que dejó el terremoto de 2016. Dada la importancia del tema, este año aumentamos en un 150% el presupuesto para emergencias en comparación con el año anterior. Invertimos $11.8 millones para atención a las personas afectadas por la época lluviosa. Con ello, fortalecimos la logística, adquirimos vehículos y activamos alojamientos temporales. El secretario de Gestión de Riesgos agradeció la inversión. Esta inversión no es solo una cifra, representa nuestra capacidad real para anticiparnos, planificar y responder de forma oportuna y efectiva ante cada amenaza que enfrenta el país. También asistieron voluntarios y beneficiarios. Es la muestra que un país que entiende que prevenir, equipar y actuar a tiempo es salvar vidas. Que cada minuto, que cada segundo es una vida que podemos salvar a los ecuatorianos. Minutos antes, el mandatario estuvo en otro evento. Ahí entregó beneficios a las juntas de agua potable de Pichincha. Hoy queremos hacer justicia. Hoy estamos entregando extinción de deudas, autorizaciones de uso, personería jurídica y reforma de estatutos y nombramientos de las juntas de agua de Pichincha. Estos son beneficios reales que fortalecen la institucionalidad de riego, para que los recursos se usen mejor y se mejoren las capacidades de quienes están al frente del agua. Muchas gracias, señor. El mandatario destacó que es parte de una deuda que anteriores administraciones tenían, sobre todo con los agricultores. Los 6 asambleístas de Pachacutic expulsados por la CONAIE dicen que esa resolución no tiene fundamento porque no se les permitió defenderse. Veamos. Al menos a 3 de los 6 asambleístas de Pachacutic expulsados por la CONAIE. Esa decisión tomó por sorpresa. Carmen Tiupul dice que es una resolución ilegal porque no se le permitió defenderse. Existió una información totalmente malintencionada, una parcialización total, no hubo un derecho a la defensa, no se nos había invitado, convocado para nosotros poder argumentar y sobre todo manifestar simple y llanamente las cosas que ha venido sucediendo y que en gran parte la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacutic tiene conocimiento. Algo similar señala Cecilia Baltasar. Ella también está en esa lista de expulsados. Porque solo se escuchó a 2 legisladores decir que son los que conocen y son los dueños de la verdad y nunca se escuchó a los 6 legisladores y eso no puede ser posible. Según los dirigentes de la CONAIE, los 6 asambleístas supuestamente se alejaron de la línea ideológica. Ellos dicen que no es así. Justifican por qué apoyaron la aprobación de algunas leyes en la asamblea. Por ejemplo, mi voto a favor de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, mi voto a favor de la Ley de Inteligencia, mi voto a favor de la Ley de Servicio Público, exclusivamente Eficiencia Pública. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que han solicitado los ciudadanos de Tungurahua. Quieren garantía del derecho a la vida, a la propiedad privada. Aseguran que siguen siendo parte del movimiento Pachacutic. Esperan que sus dirigentes analicen la resolución de expulsión que tomaron en la CONAIE. Nosotros tenemos un régimen orgánico, un tribunal de ética, que ahí nos sometemos a los reglamentos, a lo que si nos quieren expulsar, ellos son los únicos que nos pueden expulsar. Mientras eso sucede, señalan que se mantendrán en la bancada legislativa de Pachacutic. La Contraloría General del Estado determinó un perjuicio económico de $100 millones en los contratos firmados por la empresa Progen. El contralor Mauricio Torres explicó que 70 millones del perjuicio corresponden a El Salitral y 30 millones a Quevedo. Aunque las plantas debían operar desde noviembre de 2024, ninguna ha generado energía. Además, se firmaron adendum que modificaron los pagos sin asegurar el cumplimiento de lo contratado. Se acabó de aprobar ya el informe.
están ya las responsables administrativas, civiles y también hay indicios de penal. Torres advirtió que los responsables no solo son técnicos, sino también funcionarios de alto nivel en SELEC. El informe será entregado a la Fiscalía por posibles indicios penales. Los pagos no tienen garantías, pero los servidores públicos y proveedores deberán responder civilmente. Tenemos también el caso de Progen en Catamayo, Loja, que también estamos auditando. Al parecer van a ser casi las mismas situaciones que ha sucedido con los otros contratos. Para Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, estos contratos reflejan falta de planificación y controles y que además del daño económico, el retraso en las obras afecta a la seguridad del sistema eléctrico nacional. El hecho de que no sean equipos nuevos, que no estén cumpliendo los requisitos y más aún los tiempos, ¿no?, en los cuales debieron haberse cumplido. Hace algunos días, la ministra de Energía, Inés Manzano, indicó que fue el propio gobierno quien pidió a la Contraloría un informe sobre los contratos con Progen y ATM, con el fin de aclarar cualquier irregularidad. Según dijo, la solicitud fue parte de una decisión para transparentar el proceso y ya se han separado a varios funcionarios de SELEC mientras avanzan las investigaciones. Hemos ido avanzando en el sentido de recuperar todos los equipos que compramos, pero no solamente se compra equipos en esos contratos, sino que también se hace obra civil. Con este caso ya son más de 140 millones de dólares en perjuicios detectados por contratos termoeléctricos firmados durante la emergencia. La bancada de ADN emitió un comunicado de respaldo al asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez. El asambleísta Ferdinand Álvarez llegó a la sesión del Pleno, justo cuando sus compañeros de bancada publicaron un comunicado de respaldo. Como bancada de ADN expresamos nuestro total respaldo al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ferdinand Álvarez, ante los ataques de sectores políticos claramente identificados con organizaciones criminales cuyos principales líderes han sido sentenciados por corrupción y prófugos, mientras que otros son investigados por la Fiscalía General del Estado. El sistema de salud ecuatoriano ha sido saqueado por redes de corrupción que operan en el país desde hace más de una década y que profundizaron sus negocios ilegales durante la pandemia a costa del dolor de miles de familias ecuatorianas. El trabajo del asambleísta Álvarez y de la Comisión de Fiscalización empieza a incomodar a políticos corruptos y a sus operadores de grupos delictivos que temen que sus nombres se conozcan. Se refieren, por ejemplo, a Javier Jordán, a quien Daniel Salcedo mencionó como supuesto financista del crimen de Fernando Villavicencio. Fiscalizamos actos de corrupción, en este caso el compañero Ferdinand Álvarez, que ha tomado dentro de la Comisión de Fiscalización un tema tan importante como la justicia y la salud. A los pocos días empieza a recibir una serie de ataques de actores que están este rato absolutamente, ¿qué les puedo decir?, con una reputación sobre los suelos, delincuentes que le atacan además, entre otras personas. En ADN señalan que él y otros actores que podrían tener vínculos con el crimen organizado han empezado una campaña de desprestigio, ataques y amedrentamiento en contra de Ferdinand Álvarez. Un troll center a más de medios digitales que están plenamente identificados con un lado que todo el mundo conoce, pero sobre todo sabemos que del otro lado hay mafias que tienen todo el dinero del mundo para atacar a los asambleístas, atacar a quienes estamos en la lucha contra la corrupción. Carmen Tiupul, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y parte del movimiento Pachacutic, también se refirió a ese comunicado de respaldo. No emitimos respaldos a personas, sino a los procesos. Y si el proceso está enmarcado a lo que dice la norma constitucional, tendrá nuestro apoyo. Álvarez dijo que responsabiliza de amenazas y posibles ataques en contra de su vida y la de su familia a Javier Jordán y a quienes han identificado como parte de una red que afectó incluso a la estabilidad del sistema de salud en el país. Y al regresar, amigos, tras 14 días de la emergencia que vivieron 6 parroquias del sur de Quito este miércoles, el agua potable empezó a regresar a los hogares. Esto y mucho más aquí en Impacto Semanal. Empezó a regresar a los hogares del sur de la capital. Veamos. Por fin llegó el agua, dicen vecinos de Pueblo Unido, Mirador Alto de la Argelia y San Luis, los primeros barrios donde se restableció el servicio este 23 de julio. Felicidad, pues qué alegría.
felicitar al personal que estuvo trabajando para que nuevamente regrese el agua. Un trabajo muy duro de los señores que estuvieron ahí en temperaturas bajas y se logró el objetivo. También moradores de la Ecuatoriana confirmaron que el líquido vital ya fluye en sus hogares, luego de 2 semanas de suspendido el servicio. Tuvimos que acoplarnos, la verdad, y con esta noticia sí nos ayuda bastante al negocio, en especial al sector que, como ves, es bastante comercial, entonces sí nos ayuda bastante. A pesar del alivio en algunos sectores, otras zonas como Chillogallo, Quitumbe y Lucha de los Pobres siguen esperando. El municipio informó que la distribución será progresiva y tomará entre 12 y 48 horas para estabilizarse por completo. Las zonas altas serán las últimas en recibir agua. Estoy esperando de que tal vez llegue algún tanquero, pero yo creo que con eso que dice que ya va a venir, ya no venga el tanquero ya. Durante la emergencia, más de 210 barrios de 6 parroquias fueron afectados por el daño en una tubería en el sistema Mica-Quito Sur. Los ciudadanos debieron abastecerse a través de tanqueros, hidrantes y vertientes naturales. La verdad que ha sido muy difícil cuando a veces no ha podido tampoco llegar los tanqueros. Los sabíamos ir a los ojos de agua a traer el agüita con carretillas, tachitos. Mientras se completa la distribución, las autoridades piden a la ciudadanía usar el agua con moderación para facilitar que el servicio llegue a todos los sectores. Más de 30 personas perdieron la vida tras el naufragio de un barco turístico en Vietnam. Esto y mucho más en el siguiente resumen internacional. Al menos 38 personas murieron y otras 8 están desaparecidas tras volcar este sábado un barco turístico con más de 50 personas a bordo en la bahía de Ha Long, uno de los destinos más populares de Vietnam. El Wonder Sea, con 48 pasajeros y 5 tripulantes a bordo, volcó a causa de lluvias torrenciales y tormentas. La Guardia Fronteriza rescató a 11 personas y encontró 38 cadáveres, indicó la web VN Express. El portal destacó que la mayoría de los viajeros eran familias procedentes de la capital, Hanoi, y que entre ellos había más de 20 niños. Las operaciones de rescate continuaron para intentar encontrar a las 8 personas aún desaparecidas. Las lluvias torrenciales también azotaron el sábado el norte de Hanoi y las provincias de Tay, Nguyen y Bac Ninh. La bahía de Ha Long es uno de los destinos turísticos más populares de Vietnam. El año pasado, 30 embarcaciones se hundieron en la provincia costera de Quang Ninh. Manila, la capital de Filipinas, se vio paralizada este martes debido a las inundaciones causadas por lluvias torrenciales, que obligaron a la evacuación de decenas de miles de personas en la ciudad y su área metropolitana, cierre de escuelas, cancelación de vuelos y suspensión de las labores gubernamentales. Las intensas precipitaciones durante la noche provocaron el desborde del río Marikina, lo que llevó a la evacuación de más de 23,000 residentes que vivían a orillas del río. Estas personas fueron trasladadas a refugios temporales en escuelas, ayuntamientos y patios cubiertos. Además, otros 25,000 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares en las ciudades de Quezon y Caloocan, ambas en el área metropolitana de la capital. Estas fuertes lluvias se suman a los estragos causados por la tormenta tropical Wifa, que desde el viernes ha dejado al menos 6 muertos y 7 desaparecidos en el centro y sur de Filipinas. Esta semana se cumplieron 6 meses desde que se inauguró el segundo mandato del presidente norteamericano Donald Trump. Muchos lo califican como un gobierno vertiginoso por la rapidez, agresividad y profundidad con que ha tomado numerosas decisiones, algunas de ellas controvertidas. Casa adentro ha emitido más de 170 órdenes ejecutivas. Ha usado el poder presidencial para imponer cambios sin pasar por el Congreso. Su gestión migratoria agresiva en el control de fronteras, deportaciones e implementación de centros de detención como Alcatraz de los Caimanes generaron una polarización social y política. Implementó aranceles masivos a Canadá, México, China y amenazas del 100% a los países del BRICS y compradores de petróleo ruso, en medio de un riesgo elevado de guerra comercial recíproca y desaceleración de la economía mundial. Se retiró de convenios globales claves como el Acuerdo de París y el financiamiento de la OMS y organismos de la ONU, debilitando estas entidades internacionales. Promovió el aumento de la defensa al 5% del PIB a los países miembros de la OTAN.
apoyó abiertamente a Israel en su guerra contra Irán con el bombardeo a instalaciones nucleares. Logró un alto al fuego entre las partes luego de este hecho histórico. Actualmente ha manifestado su apoyo a Ucrania y amenaza a Rusia con medidas arancelarias si no se alcanza un acuerdo en 50 días. En fin, el segundo mandato de Trump en tan corto tiempo no solo ha sacudido la política interna de los Estados Unidos, sino que ha reconfigurado su Atención amigos, ¿puede la inteligencia artificial detectar una enfermedad antes que un médico? La medicina del futuro ya se entrena en aulas y laboratorios de simulación. Veamos. Del 23 al 25 de julio, Quito es la sede de uno de los encuentros médicos más importantes del continente. Educadores, científicos y desarrolladores tecnológicos se reúnen para discutir el presente y el futuro de la medicina. Uno donde la inteligencia artificial, la simulación clínica y la realidad aumentada marcan el diagnóstico, el tratamiento y la cura. Demostrando que no nada más es importante el conocimiento, sino la aplicación del mismo. Uno de los focos centrales fue el uso de gafas de realidad aumentada. Hoy, gracias a esta tecnología, un cirujano puede recibir asistencia remota en tiempo real desde otro país. La imagen del paciente, su autonomía y evolución se proyecta ante los ojos del médico como si el experto estuviera allí, dentro del quirófano. Porque la tecnología en los Estados Unidos y en Europa avanza cada 5 años y cambia de tecnología. La tecnología avanza con la educación médica y los médicos que están aquí, profesores, necesitan estar al día con esto. La inteligencia artificial también se integra a la formación académica y al diagnóstico clínico, desde chatbots educativos hasta algoritmos que ayudan a detectar patologías en tiempo real. Lo que antes era ciencia ficción, hoy es parte de las aulas y de la atención en hospitales. Podemos desde cuestiones educativas hasta cuestiones de interconsulta con especialistas de cualquier parte del mundo. El evento acogió a representantes de más de 15 países y organizaciones médicas globales. Los talleres abordaron desde bienestar y humanismo médico hasta la creación de simuladores con IA generativa, diagnósticos colaborativos en línea y sostenibilidad en la práctica clínica. El Hospital Carlos Andrade Marín en Quito ha reactivado su programa de cirugía aórtica endovascular. Una arteria que se dilata en silencio, un riesgo que crece sin síntomas, hasta que puede costar la vida. Así actúan los aneurismas abdominales, una amenaza frecuente, silenciosa pero prevenible, que afecta principalmente a mayores de 60 años. El aneurisma de aorta es una dilatación de la arteria más grande del cuerpo, aproximadamente mide 1 centímetro, pero cuando esta se dilata puede llegar hasta 12-3 centímetros. El riesgo de que se rompa es muy alto y el paciente fallece de inmediato. El Hospital Carlos Andrade Marín ha retomado uno de los procedimientos más complejos, la cirugía endovascular de aorta, una técnica de alta complejidad que evita la cirugía abierta y reduce drásticamente los tiempos de recuperación. Por este motivo, muchos pacientes, sobre todo por su riesgo quirúrgico, se van a ver beneficiados de esta nueva terapia endovascular en nuestro hospital. Hay 2 tipos de tratamiento. La cirugía vascular abierta, que es una cirugía grande, y la cirugía endovascular, que es una cirugía de mínimo acceso a través de las arterias femorales. Porque menos días de hospitalización, menos días de terapia intensiva y menos complicaciones, que es lo más importante, más recuperación, más rápida al paciente. El HCAM realiza entre 40 y 50 casos al año, muchos de ellos derivados desde las provincias. La cirugía que antes existía les obligaba a los pacientes permanecer hasta 10 días hospitalizados. En la actualidad, en cambio, pueden recibir el alta en tan solo 48 horas. En Guayaquil se llevó a cabo la 8ª edición del foro Liderazgo de Mujeres en la Transformación Empresarial.
Ecuador se ha convertido en un referente regional en materia de equidad, no solo por el espacio que actualmente ocupan las mujeres en la administración pública, como resalta la viceministra de Economía, Patricia Hidrobo. El 52% de cargos jerárquicos superiores somos mujeres. Lo digo con orgullo y con mucha responsabilidad. Sino también por las políticas públicas con enfoque de género que ha podido implementar el gobierno. En el marco de la 8ª edición del Foro Liderazgo de Mujeres en la Transformación Empresarial, que se llevó a cabo la mañana de este martes en Guayaquil, la funcionaria repasó algunos logros, como la entrega de 163.000 créditos productivos, 214 títulos de propiedad y el 74% de becas estudiantiles a mujeres. Hace pocos días se presentaron 2 importantes iniciativas, el crédito agrovioleta y la jornada Soy Productivo, dirigidas a mujeres agricultoras entre 18 y 65 años en zonas rurales. Para Marta Lucía Ramírez, quien fue la primera vicepresidenta que tuvo Colombia, es ese precisamente el rol que debe cumplir un gobierno comprometido con la inclusión. Darle las herramientas necesarias a las mujeres para su progreso. A esas que no están acá sentadas, a esas que desde el territorio, desde las regiones, desde lo rural están construyendo país, hay que darle las herramientas para que el progreso de ellas de verdad le permita a Ecuador encontrarse con todo su potencial, y ese es el verdadero liderazgo. Ramírez, quien en el evento desarrolló la ponencia Liderazgo de Mujeres, Competitividad y Equidad en América Latina, hizo hincapié en la importancia de empoderar a las mujeres en economía. ¿Por qué? Porque es que cuando las mujeres son productivas, cuando tienen autonomía económica, cuando no dependen íntegramente, son mucho más libres, son mucho más capaces de expresar sus disensos en una sociedad, son mucho más capaces de ayudar a construir escenarios nuevos. Cabe mencionar que en el sector privado la cultura corporativa también ha cambiado en los últimos años. Los cargos directivos ocupados por mujeres han aumentado un 37% desde 2020 en empresas ecuatorianas que además han visto un crecimiento del 32% promedio en su productividad. Autoridades y moradores de Los Ceibos participaron en una mesa de diálogo convocada por la prefectura para hablar sobre la polémica construcción de un puente vehicular en la Avenida del Bombero. Fue un intento más de llegar a un acuerdo. Este miércoles la Prefectura del Guayas convocó a una mesa de diálogo sobre el proyecto de construcción de un paso elevado vehicular en la intersección de las avenidas del Bombero y Leopoldo Carrera en Ceibos, una obra municipal que continúa suspendida por disposición del Ministerio del Ambiente. La idea es que esta mesa pueda buscar un punto de conciliación y permita responder las observaciones del caso, quizás tomar acciones de mitigación de la problemática. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, señaló que la intención es establecer un puente de diálogo entre las autoridades y los moradores del sector. Que se explique el modelo de desarrollo vial para esta zona, que se le comunica a las personas y se evalúe efectivamente si hay impactos mayores. La postura de quienes habitan en las urbanizaciones aledañas a la obra está dividida. El Comité de Los Ceibos ratifica estar de acuerdo. Nosotros cargamos todo el tráfico que viene vía de la costa y el retorno es por nuestro barrio residencial por un puente deprimido pequeño. Mientras que los residentes del resto de Ciudadelas no. Insisten en que esa no es la solución para el tráfico del sector. Los dos problemas cruciales están en los dos extremos de esa vía de la Avenida del Bombero, que son el Bim Bam Boom, Carlos Julio Arosemena, y la otra es la salida en el redondel vía la costa. Si yo pongo un paso a desnivel en el medio, lo que voy a hacer es que suban y bajen mucho más rápido los carros para llegar a los dos extremos en donde están los problemas. En la mesa de diálogo estuvo el municipio que está a la espera de la resolución de los recursos judiciales presentados para poder retomar los trabajos. Confiamos en que, como lo hemos venido exponiendo, el debido proceso ha sido respetado y eso auguro de que va a continuar sustanciándose de manera favorable. El intercambio de criterios duró más de 2 horas. La escultura de Mafalda, que llegó a Guayaquil a propósito de sus fiestas, recibió un honoris causa este miércoles. Veamos. Con su cabello rebelde, su lazo inconfundible y esa mirada que siempre parece estar pensando más de lo que dice, Mafalda está en Guayaquil. Se pasea por la urbe porteña vestida de celeste y blanco, en honor a la ciudad, que la recibe con los brazos abiertos y que está de fiesta. Una niña que nos representa en todo sentido. Crítica, siempre está dando su punto de vista. Tener una en nuestra ciudad me parece que es algo icónico. La niña que le habla al mundo desde una historieta de Quino, ahora se sienta tranquila en la Perla del Pacífico,
Pacífico. Creo que es un bonito hito, porque Mafalda es un personaje que nos dice tantas cosas sobre el deseo de libertad, sobre el deseo de cambio social, de mejorar, de cuestionarse las cosas en la vida. Este miércoles estuvo en la Universidad Casagrande, donde le rindieron homenaje. Le entregaron un reconocimiento honoris causa en relaciones internacionales. Mafalda se convirtió con los años en un símbolo latinoamericano de la crítica social, de los valores y de los ideales de la modernidad, de una generación que pensó que un mundo mejor podía llegar. Y por eso estamos en este momento haciéndole un reconocimiento al llegar a nuestra ciudad. Mafalda se quedará desde el 25 de julio en el Boulevard 9 de Octubre, como está en el tradicional barrio de San Telmo de su natal Buenos Aires, Argentina. En ciudades como Madrid, Roma y París, Guayaquil se convirtió así en la primera ciudad de Ecuador y la número 17 del mundo en albergar una escultura oficial del personaje, elaborada por el artista argentino Pablo Irgán. La semillita de Mafalda, de este pensamiento crítico, de esta visión del rescate de los valores esenciales del feminismo, de la equidad, de la ecología, del compañerismo, de la fraternidad, son valores esenciales que son muy importantes. En una ciudad que busca respuestas entre tanto ruido, está Mafalda viajera que ha recorrido el mundo con la misma pregunta en el semblante. ¿Por qué los adultos complican tanto las cosas? Quiere recordarnos que si no podemos parar el mundo para bajarnos, como suele decir ella, sí podemos hacer mucho para mejorarlo. Fue lo que hablamos cuando nos sentamos a conversar. Hasta aquí, amigos, lo más destacado